Muchas gracias a todos, sobre todo, ¿no? a todas, por estar esta tarde aquí. Es para mí un placer volver a colaborar con la Fundación Ibercaja, a la que le agradezco de nuevo que nos ceda este espacio y todas las facilidades para organizar este segundo ciclo de debates sobre salud mental y emocional, ¿no? que comenzamos el año pasado y que hoy pues vamos a continuar. Así que agradezco a la Fundación Ibercaja, agradezco también a la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte de Huesca con todo su apoyo, con el decano aquí presente. Y bueno, pues voy a pasar a presentar al ponente de esta tarde, que es todo un privilegio, todo un honor tenerle aquí. Primero voy a hablar un poco muy poquito de su biografía, porque sería pues bastante interminable, ¿no? Hablar de su currículum, ahora veréis por qué. Y luego también intentaré contar por qué está aquí, ¿no? Entonces, pues el profesor Antoni Bulbena Vilarrasa es psiquiatra, hizo su carrera en la Universidad Autónoma de Barcelona, se doctoró en medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona, se doctoró en psiquiatría en Cambridge. Estuvo 3 años en la Adelphi Hospital, seguramente con un común amigo, uno de los psiquiatras más prestigiosos del mundo, el profesor Germán Berrios, ¿no? Con el que tiene publicaciones pues, de altísimo impacto. Ha dirigido durante muchos años el Instituto de Salud Mental y Toxicomanías del Hospital del Mar de Barcelona. Ha dirigido también sociedades científicas, entre ellas de psicosomática, psiquiatría de enlace. He sido profesor también y ha dirigido la cátedra de psiquiatría precisamente de Germán Berrios de la Universidad de Medellín, en Colombia. Él es un referente internacional en la ansiedad y sobre todo en un aspecto muy concreto del que yo creo que hoy hablará, aunque no con demasiada precisión, porque es un aspecto muy técnico, que es la relación entre la ansiedad y el síndrome de hiperlaxitud ligamentosa, de lo cual es uno de los expertos mundiales, quizá pues en psiquiatría seguro que el máximo experto mundial. Como ejemplo, parte de la conferencia que va a pronunciar hoy la pronunció pues, el mes pasado en el Hospital Montesinos de Nueva York, es así, ¿no? Así que ahora vamos a intentar explicar por qué está el profesor Bulbena aquí en Huesca. Y es que hace pues exactamente 23 años, en enero del 2002, yo leí la tesis doctoral aquí en Huesca y uno de mis directores de tesis, ¿no? El profesor Juan Blas Pérez, el otro era el profesor Ricardo Campos, amigo del profesor Bulbena, dijo, la tienes que leer en Huesca porque pues tenemos que leer tesis doctorales aquí, ¿verdad? Y dije, bueno, habrá que ver cómo traemos al tribunal a Huesca. Estamos hablando del 2002, o sea que no funcionaban así el AVE como ahora y así. Entonces, pues el profesor Campos llamó al profesor Bulbena, yo llamé también y dije, usted vendría a Huesca al tribunal de tesis doctoral, era un tribunal entonces de 5, presidido por el profesor Antonio Lobo, de verdad, otro amigo catedrático de psiquiatría. Y dijo, por supuesto, yo estaré en Huesca. Claro, yo no me lo acababa de creer, ¿no? Entonces, yo llamé el día de antes al hotel, el mismo hotel que están ahora, ¿no? Acompañado por Begoña, que también estuvo aquí hace 23 años, su esposa, y dije, bueno, ha llegado el profesor Bulbena. Entonces, no ha llegado. Yo ya estaba nervioso. Entonces, él se enteró que yo había llamado, ¿verdad? Llamó a mi casa y dijo, ¿es usted Javier Olivera? Sí, soy el profesor Bulbena. Tengo que decirle que ya estoy en Huesca. No se preocupe. Me dijo, no se preocupe, que mañana todo irá bien. Entonces, comprobé que además de lo que me habían dicho todos los demás, ¿no? Que él, además de ser uno de los psiquiatras de renombre mundial, como habéis podido ver, pues además era un caballero, ¿no? Es un caballero. Así que todo fue muy bien. Y hace poco nos reencontramos, nos hemos ido reencontrando en muchos encuentros, pero hace poco en Zaragoza dijo, ¿cómo está Huesca, Javier? Es que hace 23 años que no voy. Digo, pues, si quieres venir, digo, a ver qué me dices esta vez, ¿no? Y volví a decir lo mismo. Dijo, iré encantado. Así que esta mañana he cogido el coche, he venido hacia aquí y bueno, pues es un placer tener a una figura que me he olvidado hace 2 años. Recibió el premio de la Sociedad Española de Psiquiatría a la trayectoria, a todo el recorrido de su carrera. Un premio otorgado por unanimidad en Salamanca de toda la Sociedad Española de Psiquiatría. Así que, ¿qué más puedo decir? Bueno, que va a hablar de ansiedad, que es un tema estupendo que todos conocemos, que todos hemos sufrido, creo, y que tiene un libro, bueno, tiene 2, se ha traído la versión anterior y la segunda. Luis Rojas Marcos pone unas letras sobre el libro, el profesor Germán Berrios otras, y estará fuera, y luego cuando acabe la conferencia haremos un debate. Bueno, ya ven lo que tiene la edad, que uno tiene un currículum un poco exagerado,
pero es la edad, no se preocupen, esto es lo que pasa. Pero sobre todo, quizá quiero empezar por agradecer al buen amigo que también se nota que es amigo, Javier, que, en fin, ya hace 22 años ya prometía. Ahora ya realmente ya veo que por la calle es aclamado, como veníamos, y lo entiendo. Realmente aquí tienen una persona que es de las buenas, pero además dos compañeros que vale la pena estar. Y por lo tanto, en fin, yo quiero agradecer, desde luego, a los patrocinadores de Ibercaja, pero a Javier y naturalmente también a Carmelo, que se han intentado venir. O sea que muy feliz de estar en Huesca, se lo dije de corazón. Aquí pasamos unas horas magníficas y tenía ganas de volver. Y a mí me gustan estas ciudades. Por lo tanto, el privilegio es mío y les agradezco pues, que me hayan invitado y que hayan venido. Y bien, sin más, quería comentarles el tema de hoy. Es un tema que claro, llevo tantos años estudiándolo que cuando uno ya tiene una edad tiene el riesgo de hablar mucho. Ya trataré de que sea lo más liviano. Pero el tema es interesante y es importante. Y como ven, pues el tema sería que es la enfermedad más antigua del mundo. Y es verdad que tenemos muchas cosas de la ansiedad. Y el menú que había preparado para hoy son estos 4 puntos, que primero haremos un repaso sobre los mecanismos, qué es lo que es la ansiedad. Entendamos un poco 4 cosas de qué es nuestra ansiedad. En segundo lugar, qué realidad hay de los trastornos de ansiedad, qué es lo que hoy llamamos trastorno de ansiedad, o sea, cuando hay que ver al doctor Olivera. Después, eso que ha comentado, una sorpresa, porque nosotros en la investigación hemos encontrado un factor físico que determina muchas cosas en relación a la ansiedad. O sea, que el que tiene ansiedad casi siempre tiene este aspecto físico y que muchas veces ni se ha visto. Y finalmente, pues hablaremos de... A ver... Ahora. Bien, pues al final haremos qué es lo que se puede hacer. Bien, pues empecemos el viaje pues, con estos mecanismos y un poco de prevalencia. Para que se hagan idea de la ansiedad, cuando hablamos de trastorno, pues más o menos 1 de cada 5 personas, sobre todo mujeres, tienen o van a tener trastorno de ansiedad. Y como veremos, no es que sea todo malo, no se preocupen. La ansiedad tiene cosas buenas, no se espanten, porque los médicos siempre vemos lo malo. Pues no, también vemos lo bueno y aquí también señalaremos alguna cosa. Y aquí una cosa que luego me referiré, que es que muchas veces la ansiedad no se diagnostica, aparece oculta como si fuera otra cosa. Por eso que muchas veces no se diagnostica, ya verán. Bien, decía que lo que es la ansiedad es un sistema de alarma, como este que anuncian por la tele, que básicamente consiste en un sistema que detecta, que evalúa, que interpreta y que responde. Esto es lo que es el mecanismo básico de la ansiedad. Claro, esto desde la primera célula ya está armada con esto. Por eso que desde que había la primera célula ya tenía estos mecanismos. Y el cerebro lo hace igual. Detecta, veremos cómo, lo analiza y finalmente hace una respuesta. Claro, el problema de la ansiedad es que responde a veces excesivamente. O detecta demasiado o responde demasiado. Este es el problema de la ansiedad. Un mecanismo de alarma que se esmera demasiado en su función. Y claro, ¿qué pasa cuando la alarma se pone en marcha? Pues claro, de pronto pues, uno se pone en marcha un sistema de defensa que ocupa todo el cuadro. Si uno está ansioso y nervioso no puede pensar mucho, que son los problemas de la ansiedad. Si uno tiene ansiedad no puede pensar, estás preparado para alguna acción. Y cuando miramos el cerebro cuando se examina, este es un esquema de una revista conocida que explica los circuitos bien conocidos en el mundo de la ansiedad, los circuitos cerebrales que básicamente detectan, evalúan, interpretan y responden. O sea que lo que decíamos antes, en nuestro cerebro es realmente así y se conoce bien los mecanismos. Entonces, esto, para resumir, para que nosotros lo entendamos y luego pasamos a lo que es ya la ansiedad y la ansiedad normal y patológica. Hay una detección, hay una reacción y una precaución. ¿Cuándo esto es normal? Porque en cierto modo esto es como el estrés, luego les comentaré el estrés, que a los psiquiatras no nos gusta esto del estrés, pero en fin, pero luego lo comentaremos. Hay en principio un aumento de atención, estamos pendientes, hay una respuesta de respiración acelerada y hay después una preocupación y a veces un miedo para prevenir. Es todo normal, todos lo tenemos esto. ¿Y cuándo esto es patológico? Pues cuando la percepción es excesiva, veremos cómo es esto, uno detecta demasiado, cuando la respuesta es desproporcionada,
y se nos lleva por delante. Si uno está en un examen, está muy nervioso, no puede pensar. Bastante tiene con parar este malestar que tiene. Y luego la consecuencia es que a veces uno evita. Si uno ha pasado un mal rato en un lugar, pues yendo a la autopista, en un coche, costará mucho que vuelva. Porque el cerebro no perdona. Dice, aquí ha habido un problema grave y aquí no vas a volver. Por tanto, esto es cuando la ansiedad se pone mal. Cuando hay demasiada percepción, demasiada respuesta o demasiada evitación. Esto es lo que es la ansiedad. Para poco resumir, ¿qué es toda la percepción? Que no quiero insistir mucho, pero para que entiendan lo que es la percepción, porque esto los que tienen ansiedad lo tienen en general bastante marcado. Fijémonos, ¿qué es la percepción? La exterior, la meteorosensibilidad, el olfato, la vista. De todo esto he hecho varios estudios. La meteorología, el olfato, el oído. Todo esto he hecho varios estudios y, por tanto, sabemos que las personas con ansiedad tienen más sensibilidad, claramente. Segundo, la interocepción, notar el cuerpo. Sí, notas más el latido cardíaco, notas más la respiración, notas más los intestinos, o sea, notan más el cuerpo. Y la postura en cambio la notan peor, cuesta más que estén equilibrados, que estén tranquilos con la... Y finalmente, la percepción de uno mismo, que es si uno le siente a uno mismo, que son las cosas que sería, como vemos aquí, pues más percepción del cuerpo y de fuera, pero la percepción del equilibrio y de uno mismo es un poco floja. Esto es el mapa de la ansiedad. Pero claro, aquí ponía esto porque fíjense que todo esto, yo se lo digo, pero para alguien que le pasa es muy difícil explicarlo. ¿Cómo uno explica que no se encuentra a sí mismo? Además le parece raro. O bien que nota más el olfato que los demás. Que voy a casa de Pepe y huele, y aquí en el ascensor ha pasado aquel. A la gente no lo explica esto, porque a veces me toman por loca, pero notan más cosas. Y eso quiere decir que la maquinaria desde pequeños están recibiendo más información. Bien, en cuanto a reacciones, aquí no me quiero detener mucho, pero aquello es la percepción y esto es la reacción. Fíjense, ¿cómo reaccionas? Aspectos corporales y aspectos mentales. Luego lo veremos. Pero aspectos mentales, claro, ante una incertidumbre, una persona con ansiedad empieza a ver siempre lo peor. Que no te llaman, es que le ha pasado algo. Que es que, a ver, que ganará el Huesca, va a perder el Huesca. O sea, uno anticipa. Bueno, si encima te expulsan a 3 es más complicado, ya comprendo. Pero, claro, es que ante una incertidumbre, el cerebro te mete en lo peor. ¿Y por qué lo hace? Porque el cerebro prefiere tener una respuesta clara, aunque sea horrorosa, que no estar con la ambigüedad. No, ha habido un accidente, algo malo. Antes de la incertidumbre, ya sabes qué es lo malo. Y hay personas que todo el día ven lo malo. No miro a nadie, es una frase general. Y bueno, como vemos aquí, pues hay muchos pensamientos negativos y muchos automatismos mentales. Y luego, en cuanto al aspecto más conductual, hay 5 tipos. Como en toda la biología, son distintas respuestas, pero una curiosa es la respuesta agresiva. Uno está un poco mal y va y le mete caña al marido, a la esposa, al trabajador. O sea que es una forma de reacción. Antes de pasar, ¿tengo miedo? Pues mi respuesta es protestar contra alguien. Y hay personas que lo hacen mucho. Bien, entonces, el tema de la evolución. Claro, desde que tenemos la primera célula, los organismos unicelulares, los gusanos, los invertebrados, los vertebrados, claro, ya tienen una conducta de evitación y de miedo. Ya están preparados para que haya algo de fuera y ellos puedan responder. Ya tienen mecanismo de alarma, desde la primera célula. Lo que pasa es que, claro, cuando vamos... Cuando ya pasas a los mamíferos, tenemos una evolución muy importante, que es que los mamíferos nos tocamos, nos abrazamos, somos de sangre caliente. Y por lo tanto, esto nos da una gran capacidad de resolver y de adaptarnos al medio. Pero también nos da un problema, que cuando nos separamos tenemos más dificultades. O sea, muchas ventajas, pero algún inconveniente, que es el problema de la separación, uno de los grandes problemas del ser humano. Y si encima vamos al ser humano, además de este aspecto que ahora veremos de la separación de sangre caliente, tenemos que además tenemos imaginación y por tanto vemos una bandera o vemos un escudo
o vemos un motivo religioso y nos influye. O sea, tenemos ya mucho acento con el símbolo, tanto para que nos dé miedo o que nos dé seguridad. Puede ser que nos dé miedo un crucifijo o una cruz gamada, pero en cambio tenemos un amuleto, que eso los animales no lo tienen. Tenemos además la simbolización. Bien, por tanto, desde esta célula, que es la primera que se conoce, que en Australia de hace 3.500 millones de años, ya tenía un sistema de alarma, ya tenía esta capacidad de responder. Y en la evolución, pues como hemos visto, hemos ido evolucionando y esto es lo que ha pasado, que todos los animales tenemos que comer, sobrevivir, reproducirse, pero llega este y dice, bueno, ¿y esto de qué va? Que los demás no se lo plantean. Por lo tanto, ya tenemos un mecanismo que el tema de que no podamos responder ya es una cosa que da miedo. Bueno, los animales no se lo plantean esto. Quien saben que hay un límite a veces difícil en este mundo, pero el problema es que tenemos además otra fuente de seguridad, porque podemos pensar, pero también de miedo. O sea que en resumen, para esta parte, todos los animales tenemos esta alarma general, pero cuando tenemos ya sangre caliente, los mamíferos, ya tenemos el miedo a separarnos. Y cuando llegamos al ser humano, tenemos la capacidad simbólica. Esto sería el mecanismo básico de este mecanismo de alarma que tiene por lo menos estos 3 niveles evolutivos. El primero es muy simple, el segundo ya es más de tocarnos y la sangre caliente, y luego el siguiente ya es de pensar. Bien, por tanto, unas palabras del estrés y la ansiedad. No nos gustan a los psiquiatras porque hay palabras que pierden ya un poco su carisma científico. Nos pasa con muchas cosas. Pero ya que se usa mucho el tema de estrés, pues son un par de palabras. Y sabemos que el estrés es bueno. Sí, la ansiedad es buena. El estrés es bueno, que se llama. O sea, cuanto más estrés, vemos que el rendimiento va mejor. Que esto sería lo ideal. Un poquito de estrés viene bien porque así hacemos algo. Pero claro, ¿cuándo esto se pone mal? Pues cuando resulta que aumenta el estrés, pero ya empezamos a ir mal. O sea, más estrés y ya aquí estaba bien, pero aquí empezamos a ir mal. Y finalmente es cuando ya tenemos que el estrés nos ha vencido y nos ha metido en la ansiedad. O sea que eso me vale para decir, la ansiedad, igual que el estrés, hay una parte que es normal de nuestra vida, es nuestro estímulo, pero hemos de vigilar que no nos ocurra como que llega un momento que más estrés o más ansiedad, y entonces ya el rendimiento está aquí baja. Bien, básicamente los médicos cuando hablamos de la ansiedad hablamos bastante de lo que sea el trastorno, pero aparte que es una relación normal en el sentido que les comentaba, hay unos aspectos de personalidad, hay síntomas de enfermedad física. En este caso, fíjense, si uno toma un café, una garrafa de café, pues claro, hay quien le puede sentar, le puede poner más nervioso. También pasa con los corticoides y otras cosas. O sea que este sistema, si lo aprietas mucho, a veces responde mal. Y luego hay lo que se llama trastorno adaptativo, que es la reacción, el estrés postraumático y los trastornos propiamente dichos. Bien, aquí nos podemos preguntar si la ansiedad viene de dentro o de fuera. O sea, a ver si esto funciona. A ver si aguanta aquí, sí. O sea, viene de dentro uno que es nervioso o bien es que nos pasa algo que nos asusta. Y la respuesta es clara, las dos son ciertas. Y, a ver, bueno, esto veo que se me ha estropeado, pero en definitiva era para decirles que las dos son importantes, tanto lo biológico como lo psicológico, como de dentro y de fuera. A ver, sí. A ver, y bueno, este es un ejemplo de que viene de fuera. ¿Qué nos pasó con el COVID? Que efectivamente aumentaron mucho las consultas de ansiedad. Claro, el COVID nos propuso 3 cosas muy difíciles. Primero, había una ambigüedad, no sabíamos qué pasaba. Segundo, había una amenaza, porque era una amenaza real y que todos lo notamos. Todos conocemos gente que se murió y que estuvo enferma. Y luego que tampoco sabemos qué hacer. Claro, 3 cosas magníficas para que haya un momento de ansiedad y zozobra. Por eso que también los profesionales sufrimos mucho más. De hecho, nosotros trabajamos mucho en este campo y muchos profesionales aún no se han recuperado de aquel momento. Y eso pues aumentaron mucho la ansiedad y la depresión, los cifras de profesionales aumentaron, ansiedad, estrés, hipocondria,
insomnio, o sea que es un ejemplo claro que ocurrió. Incluso hubo un libro que decía, el COVID es todo ansiedad. Bueno, evidentemente que ansiedad, pero claro, había un bicho. Aunque hay quien dice que no, pero bueno, digamos que seguro que había un bicho. Saben ustedes que ahora, justamente lo leí ahora, que Donald Trump en la página web de Estados Unidos, donde pone lo del COVID, ha quitado todo lo que era referente a los mecanismos tal, y ha dicho que todo esto es la culpa de los chinos. Luego, pues si lo ven, verán que hay que lo resuelven tan rápido. O sea que esto lo pueden comprobar el mismo, hoy ha salido la noticia. Bien, por tanto, esta primera parte, ahora vamos a la realidad de los trastornos. ¿Qué es esto que tratamos los médicos? Bueno, pues que vamos a repasar un poquito cuáles son los principales trastornos, los que realmente, en definitiva, aquellos que hay que ir al médico o hay que ir a alguien que te entienda. Primero, decíamos que había mucha gente. Estos son los americanos, son muy aficionados a decir que tienen problemas. Johnny Depp, Kim Basinger lo explica muy bien, Nicole Kidman, Michael Jackson ya no lo dice, pero en fin. O sea que en definitiva, pues hay muchos casos que yo tengo ansiedad. Por ejemplo, a esta que le dieron el premio Aureus está la Susan Biles, esta gimnasta, esta tuvo que dejar porque tenía ansiedad. O sea que, en definitiva, lo dicen mucho. Y claro, y esto nos da capacidad para ver pues, este 15%, que son 50 millones de americanos, no especifican a quién han votado, pero me lo temo. 7,4 millones de españoles y 200.000 aragoneses son candidatos a tener esto. Y como os decía, muchas veces esto está muy camuflado, no se ve. Porque cuando uno tiene ansiedad, si uno tiene una depresión, que se ha muerto el vecino, el perro o quien sea, dice, estoy triste. Pero cuando tienes ansiedad no te viene por hablar. O sea, no sabes qué hacer. O sea, quieres huir, quieres marchar. No estás por hablar. Por eso muchas veces, no es que no quieran, que a veces, a ver, si uno tiene fobia a los ascensores, pues claro, no es cómodo decirlo. Pero muchas veces que tampoco la persona sabe qué decir. Y entonces, pues como ven aquí, pues a veces aparece la cosa muy camuflada. Y aquí, pues ven, esto es un pulpo mediterráneo y se diagnostican mal por esa razón, porque muchas veces el paciente o lo esconde o no lo dice. Y por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. El retraso diagnóstico está muy estudiado. 15 años tardamos en diagnosticarlos. Esto hay estudios en Nueva York, en México, en China, o sea, hay muchos datos al respecto. ¿Qué son los síntomas de ansiedad? Pues los más típicos son los ataques de pánico, que ahora veremos, las fobias, los miedos, las obsesiones y luego un conjunto de síntomas que les repaso brevemente: la preocupación excesiva, el sufridor, la impaciencia, la tensión muscular, irritabilidad, alteraciones del sueño, dificultad de controlar esta preocupación que antes les comentaba y luego pasarlo mal en público a veces, y la somatización, que todo el cuerpo empieza a dar la lata todo el día. Este, por ejemplo, es un típico ataque de pánico que ocurre en unos minutos y una experiencia de las peores, porque uno tiene un miedo realmente muy marcado. Y a veces uno va al hospital porque tiene miedo de morirse, ¿no? Sudoración, falta de aire, opresión, náuseas a veces, escalofríos, mareos, miedo a volverse loco, a perder el control. Esto aparece en un momento, unos minutos. Y realmente muy desagradable. Estos son los miedos más intensos que el ser humano puede sufrir. Y esto, con 4 de estos 5 minutos, es lo que se llama un ataque de pánico, para su información. Pero quizá pues, más común es la ansiedad crónica, que sería el sufridor o sufridora con síntomas físicos raros y frecuentes. O sea, siempre con alguna cosa. Siempre inquietud, cansancio, tensión muscular, problema de sueño, y eso va dando vueltas y siempre está dando la lata. Otro síntoma, otro trastorno es la agorafobia. Voy controlando el tiempo porque si no nos van a servir la cena, pero ya lo controlo generalmente. La agorafobia, esto es, ahora se llama agorafobia muchas cosas. Ágora viene de Ágora, la plaza pública de Atenas. Era para espacios abiertos. Esto es un lugar muy abierto, les cuesta estar. Pero ya esto se utiliza para cualquier tipo de fobia de espacios. Pero el origen era este. Por tanto, lugares abiertos, uno que siente incómodo, que pues, estar aquí y está agobiado y tiene que salir porque tiene miedo de quedarse atrapado. Esta sensación de inescapabilidad. El metro, este no es el metro de Huesca, afortunadamente, pero esto pues, en algunas ciudades ocurre, pero otras son estar solo fuera de casa, las aglomeraciones, hacer cola, pasar por un puente, el ascensor,
o según cómo entre en mi automóvil. Por ejemplo, más difícil en la autopista que una carretera normal. ¿Por qué? Porque la autopista no puede salir. Hay personas que les cuesta más ir por la autopista. Aunque ya sé que la de aquí están a punto de acabarla, ya sé que mañana la arreglarán para que yo pueda volver bien mañana. Otras fobias, estas. Espacios muy cerrados, a este le gusta hacerse fotos aquí. Las alturas, las inyecciones, las cucarachas, los aviones, aglomeraciones. Estas son las alturas, la acrofobia. Esto hay un 15% de las personas. O sea, si nosotros miramos lo que pasa en un balcón, si estás en un balcón y tú miras y ves que hay una distancia, pero los pies te dicen que no, el cerebro no lo entiende bien. Esto de que tú mires y el pie te dice otra cosa, esto es incómodo. Uno, si está un rato, puede adaptarse, pero aquí le cuesta mucho, porque para que tengamos un equilibrio correcto, los pies y la vista han de cuadrar. Y eso hay quien no le cuadra casi nunca. Otras son la misofonía, el horror, digamos, o la incomodidad o la intolerancia. Muchas fobias se venden como intolerancia. El que come quicos a tu lado, o el que estornuda a tu lado, o el que está comiendo chicle, o con el boli haciendo clac clac, o bostezos. Hay muchas personas que esto les cuesta mucho. Aún no va a ir al médico para esto, pero es un síntoma muy típico este. Hay un 15 o 20% de la población que manifiesta dificultades en tolerar ruidos. No, pero no se preocupen, aunque tosan no se van a ir, ¿no? Pero hay quien esto le cuesta mucho, ¿eh? Y esto cuando el COVID era tremendo, me acuerdo de ustedes. Bien, la altura, como ven aquí, esta es curiosa, que es el miedo a que te toquen. Hay personas que es muy difícil que te toquen. O sea, les vas a dar un beso o un abrazo y les cuesta mucho, ¿no? O sea que estos son estas que casi nunca protestamos. Esta es otra misofonía, ¿no? Comer las manzanas, o sea, bueno, o la aceituna. Por supuesto, el dentista, estos son los dos típicos, las serpientes y los escarabajos. O sea, todo esto son fobias. ¿Van al médico? Poco, pero son mecanismos que tienen que ver con la ansiedad. Pues, no saben si sobrevivió, pero este es el caso de que no tenía, pues, por lo menos hasta en lo que vivió, pues no tenía este miedo a las alturas. Otro es el trastorno obsesivo compulsivo, que es la dificultad para tolerar la suciedad, el desorden. Bueno, si han visto alguna vez la película de Monk, pues sabrán lo que es, un poco exagerado, pero estos rituales que es otro horror. Pero claro, somos seres básicamente sociales, y cuando hablamos de percepción olfatoria y auditiva, no, lo más importante que tenemos es nuestro cerebro ha crecido muchísimo en la parte social, como aquí les digo. O sea, la evolución, digamos, de primates a nosotros es que el cerebro social ha aumentado mucho. Por lo tanto, aquí también encontramos este tipo de dificultades. Y las dos más típicas, que ahora veremos, pero lo que se llama fobia social clínicamente es este temor que ante una situación pues uno tiene una sensación de ridículo, de fracaso, que es normal que todos tengamos un poco, pero a veces esto puede ser algo que dificulta muchas cosas. Por ejemplo, ser el centro de atención, ser objeto de bromas, cuando te presentan a uno que no conoces, hablar en público, ser observado cuando haces algo, estás escribiendo, oye, te miras, ya lo haces mal, hablar con alguien importante, contactos visuales directos. O sea que son estas típicas situaciones que, aunque nos incomodan, hay que le incomodan muchísimo hasta el punto de que no pueden hacerlo. Aquí hay una curiosa, que es la intolerancia que hablen bien de ti. Ahora, por ejemplo, cuando el doctor Oliver hablaba bien de mí, yo ya ha durado mucho ya me estaba tabalado yo. Pero suerte ha sido ponderado, pero si no ya me hubiera pasado esto. Porque igual que sabemos que cuesta que hablen mal de nosotros, no es fácil aguantar que hablen muy bien de uno. Y si ahora alguno dice, usted es muy guapo, usted es muy inteligente, es que tú eres muy bueno. Al cabo de 15 segundos si no eres Donald Trump, en este caso ya le parece bien. Pero en general esto es un síntoma que a veces no parece una tontería, no, es que realmente hablar bien de uno, imagínate que dicen, no, es que tú eres el mejor. Claro, si estás tranquilo, aguantas 15 segundos, pero si no, claro, te viene el miedo a fallar. Claro, ya eres bueno, ahora sí voy a quedar mal. Y eso uno no lo piensa, le pasa. O sea que el miedo a la evaluación positiva ahora se está estudiando bastante precisamente. Bien, por lo tanto es esta expectativa social.
Y los dos, para resumir un poco esta parte, para que sea un poco más práctico, ¿qué es lo que los afecta socialmente? Primero sería cuando nos atacan. Alguien que nos puede atacar, que nos roba, que nos debilita, que nos debilita. La enfermedad también, ¿no? Y esto, claro, cuando hay alguien que nos persigue o nos puede hacer daño, podemos, pues, aquí poner un escudo, defendernos. Podemos cerrar la puerta, podemos luchar contra eso. Pero el otro miedo social es mucho más complicado, porque es cuando nos dejan. Cuando la mujer le dice al hombre, tú me voy, porque tú eres muy pesado. O una separación. Este tipo de cosas no nos podemos defender. No tenemos una protección. Hemos de estar muy bien para soportar este tipo de pérdida. Y por lo tanto, que te desprecien, que no te elijan para un cargo, que te echen, que quedes en ridículo, que te desestimen, las separaciones, los abandonos o el engaño, todo esto, ¿cómo nos defendemos de esto? Mal. Y muchas veces esto, por ejemplo, la violencia de género, efectivamente, si la señora le dice, oye, yo me voy porque tú eres un pesado. ¿Qué ocurre? Que la violencia de género se pone en marcha, porque es muy difícil tolerar esto en primera instancia. Bien, pues entonces lo que ocurre muchas veces es que explotamos. Y es unas cosas que hay que aprender en la vida, a manejar este tipo de pérdidas. ¿Por qué? Porque allí nos podemos defender, por aquí no. Y es un miedo social, el miedo al abandono. Bien, este es el famoso Montoya, que vimos un ejemplo que se desesperó porque la señora, creo que han vuelto de todas maneras, pero en fin, pero sea como sea, es un ejemplo, digamos, de que, de que continuará, digamos, que le volverá a hacer el salto, pero este es un ejemplo popular del Viva Montoya. Bien, la sorpresa que lo cambia todo, que es lo que les comentaba el profesor Olivera, que es el que encontramos este aspecto físico. Trabajábamos nosotros en un hospital del mar y entonces pues nos encontramos que las personas que yo visitaba por ansiedad, que tenían todo esto que les explicaba, pues tenían esta característica, que yo la verdad no me acordaba mucho. Que esto, cuando haces la carrera, esto haces chuletas de esto, que claro, son enfermedades un poco peculiares. Pero claro, vi que esto, pues este era mi compañero, Juan Carlos Duró, y claro, en la misma historia clínica que yo hablaba de mis pacientes, él les ponía un sello que era esto de la laxitud. Claro, y vimos que coincidía mucho. Mucho, o sea, casi todos eran los mismos. Oye, ¿qué les pones? También veíamos que le mirábamos un tema del corazón, pero básicamente esto lo publicamos enseguida porque claro, es que era una coincidencia insospechada. Y claro, era un contrasentido. ¿Qué tiene que ver uno que tiene fobias con que tenga un problema del estiramiento? Pero claro, era tan importante que claro, nos dedicamos mucho a estudiarlo. Y los síntomas, aparte de este que les he explicado, pues hay también cicatrices que son un poco más grandes, la mano así, más equimosis, o sea, más moratones, estrías, lo blanco del ojo es un poco más oscuro y esta hiperextensión. O sea, todo esto es lo que tuve que aprender porque a los pacientes les ocurría. Y claro, esto me pareció un poco raro, porque claro, sabemos que esta enfermedad del colágeno, o esto que lo que sea, es muy hereditaria. O sea, uno que tiene esta flexibilidad, el 70% de ellos, algún familiar determinado lo tiene. Tampoco hace falta que les diga que muchas veces ni se han enterado, porque muchas veces es benigno, no nota nada. Y entonces, pues claro, ¿qué tiene que ver la ansiedad con un tema genético? Bien, pero la coincidencia era tan grande que es lo que estudiamos más y por eso les quería plantear. Estos son los 5 criterios clásicos de mirar la laxitud, que es, pues, este es, en fin, sobre todo gente joven, pero la hiperextensión de la rodilla, el codo, como ven, se dobla un poco más, el pulgar lo puedes casi hacer llegar aquí y el dedo este, o sea, signos bastante sencillos que hay que mirar. Y esto, pues, más frecuente en mujeres, hay que mirarlo, o sea, pero tenemos varios sistemas para medirlo, pero esto es lo fundamental. Ya sabemos ya que hay más cosas, pero esto es lo mínimo. Y esto llevamos muchos años, hemos ido a todos los congresos. Este, por ejemplo, es un libro que los americanos hacen unos manuales de tipo nacional para valorar las discapacidades, o las bajas y esto. Y a mí me invitaron a participar
porque soy el primer psiquiatra que publica algo de esto. Entonces, pues participé con ellos y entonces ya entre los criterios de discapacidad pudimos incorporar que muchas veces tienen ansiedad, depresión y otras cosas. Por ejemplo, los que tienen hiperactividad, el 50% cumplen criterios. Bien, o sea que esto es lo que me pidieron que repasara y esto es el documento, es un documento oficial, pues aquí lo hicimos en aquel momento. Por tanto, en resumen, para que tengan la idea de los hallazgos, los que tienen trastorno de ansiedad, el 60-70% les miras y tienen esto. Ayer que estaba filmando libros en Barcelona, se iban parando personas para que les dedicara el libro. Bueno, todos los que se pararon, que tenían ansiedad, les miré y todos tenían hiperlaxitud. No se habían enterado. El codo los doblaban más. Y, o sea, que son cosas que uno no sabe, pero que es importante, porque esto te informa de muchas más cosas. Por eso que vale la pena saberlo, porque la ansiedad, ya lo sabíamos, que no es solo un problema mental. Por supuesto que es mental. El miedo es lo más mental, humanamente. Pero hay un cuerpo especial que lo predispone. Y no solamente son inconvenientes, sino que veremos tiene algunas ventajas. Pero esta es la novedad. Esto es lo que encontramos y lo hemos investigado bastante a fondo. Por tanto, fíjese que la proporción de personas con ansiedad con laxitud es alta y luego no se olviden de que las dos son bastante invisibles. Pero claro, para un psiquiatra, bueno, y esto de la piel y las cicatrices y los moratones, un psiquiatra, ¿qué hace con todo esto? Claro, pues esto es, bueno, claro, cuando un paciente dice, mire, levántese que le miro, dice, pues este psiquiatra, ¿qué va a hacer este? Que va a ser un tío raro de estos, un abusador. Ya se ve buen chico, pero claro, es raro. No, levántese que le miro. Bueno, pues, me mire si llego al suelo. Claro, se me da a agachar, sí, pero usted hágalo usted, ¿no? O sea que es una escena rara para un psiquiatra. Pero, claro, ¿qué vimos? Y es también un resumen de mucho tiempo. Fíjense, esta hiperlaxitud, o sea, el codo aquí, moratones, que sobre todo en mujeres, en hombres no, pues las tres características que encontramos y que se siguen encontrando, el siguiente libro será de esto, son personas más sensibles, recuerden que nos decía, el olfato, lo social, sensibilidad, rechazo, el oído, los ruidos, la luz, el cuerpo, o sea, lo notan más. Eso hemos hecho 5 tesis doctorales de esto. O sea que claro, yo cuando el paciente lo dice, como académico puedo hacer la investigación y esto lo he hecho. Por tanto, sí, los que tienen ansiedad, esto lo notan más. Segundo, son muy buenos guerreros. Si hay follón de verdad, es un cerebro impecable. Ahora, antes, fatal. Antes sufren fatal. Pero si hay un problema, tienen más capacidad para resolverlo. Por eso muchas veces os recomiendo que se pongan a un ansioso laxo al lado. Porque yo pues soy lento y siempre procuro tener al lado porque van a ver qué pasa mucho antes que yo. Es verdad que pasado el follón yo las tengo que calmar, pero es lo curioso que son muy sensibles, guerreros impecables, por eso muchas veces son los que todo el mundo, como arreglan todo, pues venga, están todo el día ahí. Y luego son muy sufridores. Y lo bueno, digamos, también es que tienen más capacidad de resolver. Maestros míos, catedrático, que fue catedrático aquí en Nueva York, pues era un ansioso laxo brillantísimo. Y les puedo dar muchos ejemplos. Ahora tengo gente en la consulta, tengo una que la veré el sábado, que ha hecho 98 libros y sigue haciendo, o sea, que va haciendo cada 8 horas. Claro, y realmente es brillante. O sea que ahora estoy estudiando cómo es que estas personas a veces son especialmente brillantes. Y luego también otra ventaja es que el ejercicio físico les va mejor, o sea, mejoran más. El que no tiene laxitud, pues bueno, hace gimnasia y le va bien. Estos mejoran más de la cabeza. Esto es lo que estamos investigando ahora. ¿Qué ventajas tiene esto? No todos son inconvenientes. Bien, también aquí esto que les he explicado lo miramos en perros. Miramos 5.000 perros de Filadelfia y vemos que los perros más laxos, y lo publicamos en la revista americana, estas conocidas, los perros laxos también tenían más ansiedad o eran más reactivos a algunos estímulos. O sea que no es solamente un tema de los humanos, lo cual o sea, cómo es posible que éramos perros, bueno, algunos todavía, pero hace 90 millones de años que nuestro lugar evolutivo era los perros. Si fuera una cosa mala ya se habría eliminado 90 millones de años. Por tanto, alguna ventaja de tener todo esto. Pero en fin, que en perros, como os digo, ya se ha hecho.
Entonces creamos para recoger todo esto este endofenotipo, neurocognitivo, lo explico en el libro, que básicamente juntamos mirar aspectos físicos y mentales y aspectos negativos y positivos, que es lo que el modelo que proponemos. Porque muchas veces los médicos solamente miramos o unos o los otros, y generalmente los negativos. Bueno, he propuesto para que lo miremos todo. Y entonces este es el modelo que lo está explicado, que son mirar varios síntomas físicos, que ahora repasaremos, y luego aspectos psicológicos. Esto sería el fenotipo que yo propongo para entender mejor todo esto. O sea que hay una psicopatología, que la ansiedad, TDAH, no olviden que los que tienen, también los autistas, pero los que tienen hiperactivos, la mitad tienen laxitud. Y a veces las dos cosas. Un cerebro de guerra, muy anticipadores, a las pérdidas lo manejan mal. Son las personas que tienen ansiedad, cuando tienen una pérdida, les sienta fatal. No, así como en una guerra están perfectos, cuando pierden, se muere el padre, se muere el marido, tienen una pérdida, les es muy difícil. O sea que esto hay que considerarlo cuando los tratamos, pero muy buenos rendimientos muchas veces. Después, muy buena sensorialidad, perciben el cuerpo, perciben la tramontana, mal el tema del equilibrio y síntomas como el nudo al tragar o los dolores que nos notan mucho. Después, como síntomas físicos, más moratones, esguinces, alergias, tienen un tema de alergia importante, las fibromialgias y la digestión después de comer es como si hubieran comido una boa. O sea que esto es también muy común. Como estos son síntomas, con enfermedades del colon irritable, muy habitual, por supuesto la laxitud, este síndrome de activación mastocitaria, que está cada día más bien conocido, que es cuando tiene más tendencia a hacer alergias desde pequeño, más infecciones, y esto pues hace 10 años no se estudiaba mucho, esto ahora se conoce mejor. El hipotiroidismo, la hipertensión postural y también los aneurismas, en algunos casos. Y luego, como aspectos psicológicos, es interesante porque todos tenemos estas, o evitamos o invadimos, o todo controlado o ningún control. O sea, estos extremos todos los tenemos, pero las personas con ansiedad tienden más a los extremos. A veces los dos, o sea, uno está un gran control, me acuerdo una que era, pues, en fin, mucho control, iba a misa y tal, pero luego cogía unas cogorzas importantes. Bueno, no sé si era con vino de misa, pero en definitiva que tenía los dos extremos, mucho control y mucho descontrol, mucha lucha o mucha huida, o muy dependiente de alguien, pero de pronto aislada. Esto lo tenemos todos, pero si uno está a los extremos, quiere decir que te manda a lo automático, que tú no lo manejas. Y cuando haces tratamiento psicológico, ayudas a la persona a que esto lo maneje un poco mejor. Bien, pues todo esto es lo que está en el tema este de la hiperlaxitud. Y aquí ven algunas personas. Shakira, esta sí es muy famosa, Madonna, fíjense usted qué manera, y John Lennon, Michael Phelps también, y cada año salen varios artistas y personas que explican la laxitud y que explican que tienen problemas de ansiedad, todos estos. Y claro, estas son cosas que son ya, esto lo publicamos en el año 88. Y dice, hombre, ¿cómo es que parece el Esperanto, que es el idioma universal y que nadie lo habla? Bueno, excepto Javier, que sí que me ha hecho caso. Pero, en definitiva, pues algún momento esto va a ser un poco más conocido, porque esto no es un invento mío, solamente explico lo que les ocurre a las personas. Y eso es lo que es importante. Bien, y por tanto, finalmente, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, llevo 38 minutos, o sea que voy bien. Bien, aquí ya sé que hablo de muchas cosas, pero ahora vamos a hacer un poco el resumen para ver qué es lo que podemos hacer en términos generales. En primer lugar, tratamientos medicamentosos. Hombre, sí, realmente tenemos hoy día bastantes buenas alternativas, no magníficas, pero sí podemos conseguir que este desastre vegetativo, porque claro, una de las cosas que ocurre con la laxitud es que ya conocemos un poco más que los que tienen esta característica del colágeno también tienen un sistema vegetativo, que es el que regula la temperatura, la percepción de lo mismo, el miedo, la anticipación. Los automáticos los tienen un poco mal. Por eso que cuando uno hace yoga o técnicas que permiten recuperar un poco este discurso, nosotros no hablamos con el cuerpo, no les decimos, ¿qué tal la digestión? El cuerpo va por su cuenta.
El corazón tampoco. Respiramos automáticamente. Claro, en esas personas, cuando hacen técnicas que recuperan el control de hablar con esta parte del cuerpo que es automática, mejoran. O sea que, por lo tanto, sabemos que la hiperlaxitud coincide con un sistema vegetativo que es un poco más frágil. Entonces, aparte de esto, pues por supuesto el tema de la palabra, de hablar. O sea, la psicoterapia es un don que tenemos, poder hablar y poder traducir un malestar en palabras. Esto es una de las grandes virtudes que tenemos y, bueno, lo que decía Carl Reuss, la curiosa paradoja es cuando me acepto como soy, es cuando puedo cambiar. Respecto de darse cuenta de lo que uno es, que es muy importante. No todo es un elemento biológico del colágeno. Uno tiene que hacer este ejercicio y si puede hacerlo cada día mejor. Pero gracias al tema de la laxitud hemos recuperado el gran valor que tiene tratar al cuerpo. O sea lo que sea la laxitud, sea lo que sea la ansiedad, sabemos que las personas que tienen ansiedad, si saben relajarse y saben manejar el cuerpo, mejoran mucho. También que se hace más deporte. O sea que nos abre una puerta a que los médicos a veces nos espabilamos a saber cómo hay que recetar gimnasia, relajación, yoga o cómo se relaja, porque nosotros no sabemos. Y hemos de aprender porque a los pacientes sí que les importa esto. Por lo tanto, ¿cómo se tratan? Fíjense ustedes que muchas veces los pacientes con ansiedad no tienen tratamiento. Menos del 25% están bien tratados. Muchos o no lo explican, o no se lo han visto, lo que sea. Y muchos tienen tendencia a tomar todo tipo de hierbas. Lo típico es, pueden tomar hierbas de lo más raro, de no sé quién les ha recomendado, bueno, aparte de la justicia, que siempre es un detalle, pero esto siempre cae en la justicia. Pero en cambio, toma este medicamento, uy, no, pero a veces toman cosas increíbles. O sea que es más hierbas, esto es muy sano. Bueno, pues esto, mucho miedo a tomar medicación y, como es un problema crónico, muchas veces lo dejan. Y, por tanto, ¿qué tratamos? ¿Los síntomas físicos o los síntomas mentales? Bueno, pues hemos de tratar los dos, porque los que tienen ansiedad tienen de los dos siempre. Y hay que preguntarlo. Al psiquiatra te pregunta por aquí. Vas al de cabecera y dice que tiene dolor o que tiene... Bueno, es que a la persona le pasan otras cosas. Y eso es un poco lo que va a ocurrir en el mundo de la ansiedad, que hay que tratar los dos tipos de problemas. Y aquí, esto son encuestas que hacen los americanos, que dicen cuánta gente usa una medicación y si le va bien. Y aquí, por ejemplo, que usan medicación los pacientes con ansiedad es casi el 70%. Y le pregunta, ¿y usted le va bien? Dice, bueno, pues sí, bastante le va bien. El yoga lo usan un 16%, ¿le va bien? Hombre, la mitad. O sea que aquí sabemos si lo toman y si les va bien, que es interesante. Por esto es lo que la gente dice, más allá de lo que dice el médico. La meditación, fíjese, es un porcentaje bajo, pero en cambio les va muy bien. Es importante, porque es una técnica que te ayuda a hablar contigo mismo corporalmente, que no sabemos. Bueno, en esta ciudad sí, porque tenéis el mindfulness, que siempre es un detalle. Luego la medicación está de taulell. Pero esto es el problema muchas veces. Además, y esto se lo explico a mis alumnos, es muy fácil diagnosticar la ansiedad. Tú ves a una persona con ansiedad y le dices, toma estas pastillas. Y la persona te dice tres cosas. Bueno, una, esto para toda la vida. Pues ya me has jodido ya toda la vida. Pero segundo, esto me va a dejar atontado. Y tercero, nunca te preguntas para qué sirve. Entonces, claro, que son malvados. No, es que uno está con miedo. Y cuando tiene miedo, ¿qué me va a dar este? O sea que ya les digo a mis colegas, no os enfadéis, porque no es que os rechace a vosotros, es que tiene miedo. Y hace lo que pueda para que no le asaltes. Pero si lo explicas con calma, puede ser que funcione. Porque este es uno de los síntomas más típicos de la ansiedad. Y muchos que tienen ansiedad dicen, yo no soy de medicamentos. Yo les digo, hombre, ya veo que usted es de carne y hueso. Ya veo que usted no es de medicamentos, ya me había dado cuenta. Bueno, entonces, técnicas de tipo, pues de psicológico hay muchas. Hay más de 200 técnicas psicológicas más o menos regladas. Pero en definitiva lo que les decía, la capacidad pues, de convertirlo en palabras, y hay muchas formas, entre ellas, aparte de la MDR, pues, la mente. Claro, mindfulness tiene gracia, mente plena. No, esto como
o a veces la mente plena. Claro, esto es una cosa, y además de decirlo ya te cura un poco. Bueno, pero sea como sea, pues hay muchas técnicas que afortunadamente podemos llegar ahí. Y hay otras, yo les quiero recordar las técnicas físicas que nosotros no sabemos, pero a estas personas les va muy bien, hay que aprender. Yo siempre pregunto trabajar con fisioterapeutas y con gente que entienda estas cosas, porque cómo prescribe es una gimnasia. Vaya usted al gimnasio, hombre, o vaya usted a... Bueno, pues bien, aquí veremos cuántas cosas más. Bien, por lo tanto, ya para terminar, a ver, es que esto veo que se pone mal esto. Bueno, pues a ver si... Bueno, aquí los que no se veía antaño, era que los primeros elementos eran el darse cuenta, a ver, aquí tampoco se ve. Espera que voy a hacer un arreglo así. Que lo ves mejor así. Que ve, vamos. Bien. Pues, primero, recuerden que es un mecanismo de alarma. Pensemos, si uno que está muy sensible o reacciona demasiado o bien evita demasiado cuidado, y es simplemente que recuerden que la ansiedad es un sistema de alarma y que hay que ver de verlo. Ya sé que es una cosa que se te lleva, pero si uno se da cuenta, ves que hay situaciones que te ponen más nervioso o que evitas o que te hacen reaccionar demasiado, y simplemente recordar el mecanismo puede ser útil. Segundo, hombre, si esto ocurre, hombre, dense cuenta y consulten o hagan algo, porque mucha gente ya dice, bueno, que me quede como estoy. Bueno, no, afortunadamente podemos entenderlo y compartirlo. Siempre en la intimidad. O sea, cuando uno va al médico o al psicólogo para esto, hay una intimidad que es fundamental. Estas cosas no son fáciles de comentar. Tercero, procurar no... Ojo con las excusas. Las personas con ansiedad son auténticos catedráticos de poner excusas. Me acuerdo, tenemos un compañero que cuando va un muchacho ansioso, muy brillante por otra parte, catedrático él, que siempre cuando vamos en congresos, siempre cuando vamos en el avión, nunca sabe si subirá. Y estás a punto, y dices, bueno, van a estar a las puertas. Y aparece el último momento. No, es que no me ha pasado. Claro, cada vez le pasa esto. O sea, algo te pasa. No, es que me ha dado taxi. O sea, siempre... O sea, es cuidado con nuestras excusas sistemáticas, más o menos graciosas, pero oye, es que claro, no lo explica, pero sufre mucho, porque no sabe si va a ir en avión o si no va a ir. Si va, pero siempre compra un billete de tren y no de avión. Claro, aparte de la cuesta un pastón. Bueno, estas excusas, cuidado, porque es un síntoma maravilloso. Siéntate, tómate algo, ¿cómo lo arreglamos? O sea, cuidado con las excusas, que son auténticos catedráticos de las excusas. Tercero, mirar de que esta anticipación no machaque mucho. Cuidado con la anticipación negativa, que va a ir mal, que va a fallar algo, que no va a funcionar, que no hay... O sea, esto es algo que puede a veces dar mucho la lata. ¿Para qué voy a ir si ya sé lo que me va a decir? Etcétera. O sea, cuidado con la anticipación, que es muy pesada a veces. Esta intimidad para hablar un poquito de esto es importante. Que pueda comentarlo con alguien, que no se sienta ridículo. Y luego, contacto social es porque es muy importante que uno pueda comentarlo, porque lo que estás seguro es que a ver, esta es la segunda parte, el aislamiento seguro que va mal. Y esto tengo pacientes complicados en ese sentido. Luego, sea asertivo, inicie, no solamente responda. Hay quien responde. Te llaman, no te llaman. Cuando uno se jubila te pasa esto. Estás acostumbrado a que te llamen y que te digan. Entonces, ¿qué? Ya, si no te llaman, ya no eres nadie. O sea, si ya no te llama ningún paciente, ya no eres nada. Bueno, cuidado con esta dificultad para ser solamente un respondedor. O los que son salvadores del mundo, que cuidan hijos, que cuidan marido, que cuidan a todo el mundo, pero siempre responden a algo, con lo cual quedas bien. Pero claro, has de tener la capacidad de iniciar también, decir algo por ti mismo. Esto en la mujer es más difícil, porque la mujer, como saben, el embarazo de la mujer produce un cambio cerebral muy importante. Y probablemente para siempre la mujer tiene un cerebro muy dedicado a la prole. A los hombres nos pasa, pero mucho menos. Hay datos cerebrales de esto. Entonces, claro, la mujer ya está secuestrada por la madre de sus hijos. Bueno, ¿esto que hace? Que respondes más al estímulo, en este caso, de cuidar a alguien. Bueno, bien.
hay que también tener algún espacio para iniciar, no solamente para responder, por más maravilloso que sea. Tomar el tiempo suficiente. Cuidado que la ansiedad es muy rápida. A la que te has enterado ya te ha quitado la pelota. Ya te has ido, ya no has ido, o te has escondido, o has dicho que no. Hay gente que cuando hablas siempre dice, no, escúchame, no, bueno, ¿quieres comer esto? No, bueno, vale. O sea que esto ocurre mucho en los trastornos de la alimentación. ¿Quieres esto? No. Y luego, a un rato, se come el pastel. O sea, cuidado con las respuestas rápidas o los prontos. Después, buscar actividades que les gusten. No que alivien, que está bien que te alivien, sino que gusten, que no es lo mismo. O sea, si yo, como ocurre a los señores mayores, me estoy meando, claro, cuando me meo, eso es alivio, no es placer. Bueno, pues hay que buscar el alivio, ya sé, claro, es la edad, pero hay que buscar actividades y uno tiene que preguntarse cuáles son y que sean propias. Después, la actividad física es muy importante, también, como os decía, y luego el tema alimentación, también tenemos buenos datos de que influye más en la ansiedad, la depresión, pero eso sería como esta especie de decálogo del tema este. Por tanto, para resumir, y así termino ya, primero, la ansiedad es un mecanismo magnífico de nuestro sistema de alarma y es muy importante. Y, insisto, es un mecanismo que tiene una parte normal. ¿Cuáles son los problemas? Que estés demasiado alerta, que reacciones demasiado, o físico o mentalmente, y que tengas una anticipación o una evitación excesivas. Estos son los problemas de ansiedad, con sus diferentes versiones. Y eso es importante tener claro que estos son mecanismos. Segundo, esto alcanza un 15-20% de la población y aumentan en periodos de incerteza e impotencia como el COVID. Caso de impotencia y amenaza, esto se pone en marcha. Y que sabemos que la laxitud articular y este fenotipo va asociado a la ansiedad. Y esto hay que investigarlo más. ¿Qué le pasa al cerebro? Sabemos que en el cerebro hay un tipo de colágeno muy raro. Pero este colágeno está en las zonas más próximas a las zonas del miedo. Pues quizá que investiguemos qué le pasa a este colágeno, sea lo que sea, pero que realmente esto sabemos que está asociado. Y luego, para afrontar este problema de ansiedad, hay necesariamente que saber, y eso es lo que he intentado transmitirles, y bueno, han aguantado bien, se ha dormido uno solo, o sea, que yo me miraba, pero estaba, bueno, ya venía preparado, no se preocupen. Y luego hay que saber tomar medidas físicas y mentales, por tanto, esto es lo que les quería comentar. Y sin más, pues aquí espero que con esto que hemos hecho, que les haya servido para, a ver si funciona esto. Sí, esto sí que tengo que hacerlo, a ver si funciona. Bueno. Ahora, que toda la tarde preparándolo. O sea que espero que con esto que lo he explicado, pues haya salido un poquito de luz para este tipo de información que es un poco intensa, porque a veces, como ven, esto se apaga, pero como soy muy insistente, ahora verán aquí cómo se puede ver esto perfectamente. Bien, por lo tanto, ya con esto, sin más, pues les quiero, digamos, agradecer su atención. He estado 54 minutos, un poco demasiado, pero ha sido un placer y disculpen si me he alargado un poco, pero era con la pasión que cuando vine aquí, entre el casino, Libera y todo, que me apasionó. Por tanto, muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para preguntas. Muchas gracias. También por hacerlo sencillo y asequible, porque, claro, yo lo he escuchado en otros foros y menos mal que esto de la neuroconectividad lo has hecho asequible, suavecito, porque él es un experto, ¿no? Y es un investigador. Tiene investigaciones también muy interesantes. Por ejemplo, es uno de los expertos nacionales sobre meteorología y salud mental. O sea, que si alguien quiere hacer alguna pregunta, sobre todo el efecto del viento. Sí. Él es nacido en la Costa Brava, en Portbou, y ha hecho estudios ahí, ¿verdad?, muy interesantes sobre el efecto del viento, la tramontana, y cómo eso afecta. Así que esta cosa que decimos aquí del cierzo, eso es real, ¿no? Eso lo creo. Puedes decir que es real, ¿no? Entonces, bueno, quizá, pues, antes damos voz al público, o si queréis hacemos alguna pregunta. Yo aprovecharía aquí que está
Carmelo Pellegrín, ¿no? El jefe de servicio de psiquiatría, porque no hemos ahondado mucho, pero él tiene bastante experiencia y yo creo que viene muy al caso lo que has comentado de los tratamientos, el miedo de que mucha gente con ansiedad no quiere tomarlos, pero también el riesgo de adicción a los ansiolíticos, de gente que no tolera la ansiedad, que no tolera la angustia, y yo he visto cajones ¿no? en el hospital de compañeros y compañeras con alprazolam, con tranquimacin, con lorazepam, y tienen un problema y ¡pum!, ¿no? Y entonces acaban entonces, a lo mejor, Carmelo, que has trabajado bastante, ¿no? Con las benzodiazepinas, los riesgos que tiene también el uso y abuso de benzodiazepinas, ¿no? Bueno, no sé si se lo escucha. Sí. Pero gracias por venir. Y bueno, enhorabuena a Javier, que está consiguiendo, como bien dice Tony, un referente aquí en Huesca, ¿verdad? Y bueno, y también darle las gracias a Jesús Bulmena, que es un catedrático de psiquiatría excelente, que es uno de los mejores catedráticos de España, y aparte también hay que decir que en psiquiatría también hay cierto narcisismo, y él no es absolutamente nada, es una persona muy sencilla y una persona muy entrañable, y tenemos muchas semanas en común, que por ejemplo nos gusta el fútbol y nos gustan los equipos más frágiles y desde el español. Sí, es el fundador de la Peña Perica Médica, o sea, la peña del español de los médicos, ¿no? Es así, ¿no? Es así. Que sea del español ya es una cosa. Sí, ya es luchar contra viento. Bueno. Las benzodiazepinas. La verdad es que la universidad la explica muy bien, ¿no? Se puede hacer muchísimas, es muy amplio, se puede hacer muchos aspectos. En psiquiatría, no sé qué pensará Javier y Tony, pero yo creo que de los grandes avances que se ha hecho ha sido la aparición de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son el típico Prozac, ¿no? Que todo el mundo conoce, ¿no? Pues estos son fármacos, yo creo que no, a lo mejor como pasa con las cosas en la vida, tienen una relevancia después cuando pasan décadas, ¿no? Yo creo que han aportado muchísimas cosas, ¿no? Porque son excelentes fármacos ansiolíticos, ¿no? Y porque, bueno, tampoco la ansiedad, que la explico muy bien el doctor Gubena, pues, cuando una ansiedad se convierte en crónica, pues hay un aumento de cortisol en sangre, esto va a producir una atrofia neuronal, pierdes la memoria, distraes, aumenta la irritabilidad, y estos fármacos, los inhibidores de recaptación de serotonina, pues son excelentes, porque no tienen dependencia, como las benzodiazepinas, y son muy buenos para controlar la ansiedad, tanto la ansiedad generalizada como la ansiedad en forma de crisis, o los ataques de pánico. Entonces, yo creo que ha sido una gran aportación. Por ejemplo, pues, he tratado a muchísimos pacientes y me recuerda un paciente, un amigo mío, que tenía una empresa que ya está jubilado, una empresa aquí en Huesca, y ya me pidió que tuvo un dolor precordial y ya me pidió su familia que le viviera, y el pobre, que es una persona muy obsesiva, pues tenía una empresa y él llevaba tiempo con una ansiedad generalizada sin dormir. Y bueno, estaban con riesgo de una vagina de pecho, ¿no? Y esto va hace 20 años, pues le puso el ISRS y le dijo, y toda esta sintomatología ansiosa, incluso cardíaca, desapareció y ya está perfecto. Y me dice, ostras, Carmelo, si supiera hubiera existido esto, lo hubiera tomado muchísimo antes, ¿no? Y que ha habido un buen avance, yo creo, para el control de la ansiedad con estos fármacos. Por contra, yo creo que todos los médicos, todos los profesionales de salud y los psiquiatras los primeros, claro, deberíamos de prescribir menos benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son unos fármacos que, bueno, que se siguen usando mucho, probablemente, no me acuerdo, pero probablemente el Onfidal sea de los fármacos más usados en la población general, pero tiene muchos efectos secundarios, principalmente la dependencia, ¿no? Cuando nos hacemos mayores, pues riesgo de caídas, pérdida de memoria, pérdida de atención. Y bueno, pues yo creo que lo que nosotros explicamos a nuestros residentes y lo explicamos lo hacemos docencia, es que hay que utilizar más ISRS
junto a terapias con las que he expresado los problemas, menos las depresiones. No sé si ha sido la respuesta. La pregunta, ¿no? Sí, o sea, claro, yo creo que para calmar el síntoma, o sea, la ansiedad, por ejemplo, lo que ha explicado muy bien, una crisis de angustia, que es pánico, crisis de angustia, ataque de pánico, cuando la persona llega a urgencias, eso tiene un pico de media hora de pasarlo fatal. Una persona piensa que yo he tenido también, ¿no? Pues yo también pasé mi época de angustia y se pasa fatal. Entonces, claro, una benzodiazepina en ese momento te calma. ¿Qué ocurre? Que no estás tratando de dónde viene la angustia. Entonces, claro, yo creo que lo importante es, eso viene muy bien, como cuando alguien tiene pues una gripe, ¿no? O alguien tiene una infección, toma paracetamol, le baja la fiebre, está mejor. Pero como tenga una bacteria, pues esa bacteria puede hacer una neumonía y puede acabar con su vida. O sea que estamos tratando al fin y al cabo un síntoma, ¿no? Entonces, claro, es muy importante saber de dónde viene eso. Entonces, como comentaba, ¿no, Tony? Yo creo que es muy interesante saber que muchas veces esta ansiedad está asociada a enfermedades somáticas. O sea, en este caso, igual es una enfermedad global. O sea, que yo creo que el error que hemos cometido hasta ahora lo explicaba muy bien y por eso es un innovador. Ojo, porque la ansiedad igual no es solo ansiedad. Ojo, porque la ansiedad a lo mejor es solo un síntoma. Igual estamos diciendo ansiedad y es como si dijéramos fiebre, ¿no? Claro, la fiebre viene de algún lado. Entonces, ojo, porque a lo mejor estamos diciendo ansiedad y lo que es una enfermedad global del colágeno o una enfermedad inmunológica que se manifiesta también con ansiedad. No sé si querías tú un poco transmitir eso realmente. Sí, efectivamente, lo que es esta enfermedad de laxitud, que se llama síndrome de Ehlers-Danlos, que es el nombre de los dermatólogos que lo escribieron, hoy día ya sabemos que no es solamente un problema de articulaciones, es un problema inmunológico, y yo estoy promoviendo que se considere como definición de enfermedad los síntomas de ansiedad. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema vegetativo, si es el sistema cerebral, o sea, no sabemos qué es, pero que las personas que tienen esto tienen más riesgo de tener ansiedad fisiológicamente y también mentalmente, es un hecho y es lo que estoy preconizando, que se considera enfermedad sistémica, que cuando uno tiene ansiedad, que se le mire el cuerpo y que cuando tiene síntomas, la típica psicosomática o incluso las conversiones, la histeria. Claro, cuando miramos los histéricos, que es lo que le comentaba que hemos publicado, por tanto una cosa aparentemente que es un trastorno que es muy mental, pues el 70% de los que diagnosticados histéricos cumplen criterios de laxitud. Entonces, claro, antes de que digamos que es un problema puramente mental o puramente físico, tenemos una opción de mirar las dos cosas, pero entendiendo que más que nunca, jamás que nos hemos dedicado a la psicosomática, como vosotros también, pues que veamos qué miramos del cuerpo y qué miramos de la cabeza, pero las dos cosas. Y el tema de la causalidad es una cosa que ha hecho mucho daño. O sea, típicamente una persona tiene dolor del cuerpo, la barriga, malas digestiones, diarrea, ahora un dolor, un esguince, y siempre tiene problemas. Y va al médico, como no encuentra nada, dice, bueno, esto es un tema nervioso. Bueno, cuidado, porque lo que sí que sabemos es que estas personas no es la causa psicológica, es un cuerpo que le pasa esto. Por tanto, cuidado los médicos con atribuir todo lo psicológico. El diagnóstico de somatización ha hecho mucho daño, porque entonces es como si el paciente tuviera la culpa de lo que le pasa. Por tanto, lo que yo preconizo, y es lo que me he atrevido a comentaros, es que sí hemos encontrado que las personas con ansiedad tienen un cuerpo un poco especial, que si es de causa mental no coincide. O sea, no le digas al paciente que está exagerando, porque es que le pasa simplemente. Y esta acogida es lo que yo estoy mirando de preconizar. Y claro, nos hemos de entrenar los psiquiatras también para no odiar. O bien, por ejemplo, el típico caso es en neurología. Los neurólogos son excelentes compañeros que su gran base es poder leer escáneres, radiografías, y claro, a la que no cuadra, claro, para ellos es un poco difícil. Y entonces, claro, muchas veces esto es un motivo de decir, es que esto es un problema psicógeno. Pues justamente estaba haciendo un informe de una persona que le han diagnosticado un problema psicógeno. Pobrecilla, tiene un Ehlers-Danlos, tiene una laxitud tremenda,
Entonces, claro, el médico... O sea, ¿qué les he explicado aquí? Humildemente que hemos de aprender un poco también como médicos. Y yo, como paciente, que somos todos pacientes, los de aquí todos somos, pero hemos de aprender un poquito a entender un poco mejor este tipo de trastornos. Pero en el caso de la ansiedad, no tengan duda de que es físico y mental. Y como os decía, también con ventajas. Espero que si me da, digamos, el editor, el siguiente libro sea Las ventajas. Hubo un libro en los años 50 que se llamaba Alégrese de ser neurótico. Y me lo he leído. ¿Pero lo vas a titular Las ventajas de ser ansioso? Sí. ¿Así? Y entonces, claro, le diré el tesoro de las neurosis, el tesoro oculto. Porque es que el que hizo este libro en los años 50 era un médico. Que hacía yo de pequeño, de joven, coño, siempre era raro. Era todo, yo tenía dolores, me pasaba de todo, tal. Y ahora que tengo 70 años, veo, coño, que he hecho una carrera mejor que los demás, que he hecho mejor, pero siempre sufriendo. Bueno, pues, por lo tanto, si esto lo sabes a los 20 años, a lo mejor te ahorras una vida complicada. Yo espero poder hacerlo esto. Porque la ansiedad es de las pocas enfermedades que con la edad mejora. Por tanto, hombre, ya que tenemos una, pues vamos a aprovecharlo. Bueno, yo creo que es hora de que seguro que habrá preguntas, ¿no? Nadie quiere declarar que es ansioso. No hace falta que digan que es ansioso. No hace falta. Yo no lo diré nada. Tengo una amiga, tengo un amigo. Exacto. ¿No? La diferencia es sutil porque es un tema de grado, pero el miedo es como la ansiedad, es un aspecto normal. O sea que si a uno le atracan y al día siguiente va por la calle, pues tendrá una precaución, llámalo como quieras, y eso es lo normal. También se ha estudiado los que no tienen miedo, que se mueren antes, por cierto, me refiero a animales, claro. O sea que es un aspecto que es normal, pues es un mecanismo de adaptación, el sistema de alarma te lo indica. Ahora, ¿cuándo pasa a fobia? Pues pasa a fobia cuando ya se produce o que es una respuesta excesiva, o sea que ya no puedes conducir o no puedes salir a la calle o no puedes quedarte solo en casa o no puedes soportar pues, que alguien te venga a casa. O sea, cuando ya hay una intensidad muy fuerte. Segundo, cuando es desproporcionado. Si uno pues, resulta que no puede mirar la tele cuando sale pues, un personaje o porque se cabrea y empieza a insultar o porque le da asco. O sea, cuando la reacción es desproporcionada. Y tercero, cuando te limita. Si resulta que uno pues, tiene, digamos, incomodidad en la autopista, pero ya no puede conducir, o sea, fobia lo guardamos cuando la subjetividad es excesiva, cuando la respuesta es mucho más allá de lo que el estímulo lo produce, y tercero, cuando produce limitaciones. O sea, es cuando el miedo te limita, cuando te incapacita, cuando te hace sufrir demasiado. Eso es cuando sería una fobia y en este caso hay que tratarlo. Pasa que muchas veces los dos se visten de no voy a consultar, porque la ansiedad social, y termino, perdón que veo que me enrollo, pero la ansiedad social es la única enfermedad del ser humano que entre sus síntomas está la dificultad para pedir ayuda. Entonces, claro, hemos de contar que a veces el que tiene un miedo le es muy difícil pedir ayuda. Y la ansiedad social, o sea, la timidez grave, es la única enfermedad humana que uno no puede pedir ayuda porque es un síntoma más. Claro, entonces hay que estar un poco al tanto y saberlo para ver cómo uno se ayuda. Pues claro, ese sería un caso, digamos, de extremo de lo que le digo de esta sutileza entre miedo y fobia. No sé si me he explicado. Sí, luego él lo ha comentado también muy bien el profesor Bulbena. En la fobia, un síntoma cardinal es la evitación. O sea que uno en la fobia lo que tiende es a evitar. Uno puede tener miedo, pero si se enfrenta, quizás eso no se puede considerar, ¿no? Ni a lo mejor tanto una fobia. Con el miedo uno se puede enfrentar, por ejemplo. Pero si tú empiezas a quedarte en casa y a dejar de hacer eso, entonces sí que se transforma la fobia al avión. Si tú dices, ya no cojo aviones, pues eso claramente es una fobia. De hecho, muchas ansiedades o miedo extremo se complican con fobias. Y es uno de los criterios de tratamiento, ¿no? Cuando dicen, no, si tú tienes fobia social, pero te expones, aunque sea ¿no? Tú te expones, pues gente que a lo mejor daría
o se sentaría aquí tomándose algo. Bueno, tú te has expuesto con una protección. Hay gente ni siquiera con eso es capaz de exponerse. Empieza a evitar, empieza a encerrarse. Eso se convierte en una fobia que es un paso más de la ansiedad más grave, ¿no? Y aquí aparecen excusas. Sí, No, es que hacía mal tiempo. Sí. O no, o vino una que no me quiere. Sí. O aquella con la que no la aguanto aquella. Sí. O sea, excusas o sea, cuando veo muchas excusas en uno mismo, que los demás no digo nada, pero uno mismo, cuando uno pone muchas excusas, cuidado porque está ahí. Todos ponemos, pero bueno, este colega que os decía es que cada viaje era tremendo. Estaba a punto de salir y no sabía nunca si, no, es que tengo billete de tren, no, pobre. O sea, eso es. Bueno. O sea que la excusa también es una cosa que coincide ya cuando la fobia la excusa toma la delantera. Mi pregunta tiene como dos partes. La primera es que sí, yo creo que he tenido, ansiedad, creo que la sigo teniendo, y siempre he tenido miedo en que se convirtiera en crónica, ¿no? Para siempre. Pues acabas de decir que es una enfermedad que va mejor, entonces eso me ha calmado bastante, pero también pienso, pues a veces sufrir tanto, ¿no? En la vida, aunque tengas pues la parte positiva, alegre, feliz y a la hora de guerrear, pues puedas guerrear, pues esa parte sufridora que te tienes ahí como una espada de Damocles, ¿no? Porque tienes miedo, ¿no? Miedo a ese miedo. Y me ha gustado mucho la frase de Carl Rogers, creo que era, ¿no? La paradoja de conocerte a ti mismo mejor para poder cambiar, ¿no? Y yo creo que eso se ha visto muy bien a lo largo de toda la exposición, creo que es fundamental. Y como mujer también te quería preguntar si la ansiedad, por ejemplo, en la época de la menopausia puede ir a peor, y eso tiene que ver también. Y luego el miedo un poco de que una ansiedad más curada se puede convertir en una depresión o en algo peor, que será uno de mis miedos, ¿no? También los echo en común para gestionar esto. No, la verdad son preguntas relevantes. Me pongo bien la corbata porque está... Bueno, muchas gracias, estimada, el comentario amable. Y bueno, quizá empezaré por la última. En definitiva, el aspecto de la depresión, también tenía unas cuantas diapositivas. La probabilidad de que el que tiene ansiedad tenga depresión es muy elevada. Y lo curioso del caso es que siempre, antes la ansiedad, muchas veces no diagnosticada, y en la segunda parte aparece la depresión. ¿Y por qué aparece la depresión? En fin, aparte de los mecanismos biológicos, pero fijaros bien, si hay una persona que está siempre de guardia, siempre pendiente, está de centinela, que si los niños, que si el marido, que si la calle, que si el dinero, y esto muchas veces la mujer ocupa este lugar de ser la centinela de todo. Claro, está siempre de guardia. Cuando uno está siempre de guardia, el cerebro del gozar no funciona. Te conviertes en un excelente despachador de soluciones, de resolver problemas, de arreglar que los niños no sé cuántos, que la comida, la lista de la compra. O sea, si uno está todo el tiempo muy pendiente de esto, la parte hedónica de disfrutar a veces queda en segundo plano, porque uno se siente que ya está cumpliendo. Entonces, esta parte, si el cerebro está dedicado a defender y a luchar, la parte de disfrutar no está. Y eso es una de las cosas que muchas veces ocurre y, por lo tanto, donde rellenas la parte hedónica no funciona tan bien. Por eso es que es muy importante que uno, que aunque tenga ocupaciones magníficas, como tienes pues, según qué edades, que no dejes de tener un rato para ti. Y eso es una cosa que previene, porque es cierto que la probabilidad de depresión es superior al 50% en las personas con ansiedad. Lo que pasa es que también tiene una ventaja, como decía Carmelo, de que la medicación que sirve para la depresión también va para la ansiedad. Pero en fin, pero aparte de la medicación, que es bien útil, como bien decía, claro, es importante que uno sepa desde muy pronto cómo manejas lo tuyo. Porque la mujer lo tiene más difícil, porque está secuestrada por la madre de sus hijos, ¿no? Esto por una parte. El tema crónico, sí, la ansiedad es un trastorno crónico que tiene más sensibilidad, más reacción y esta especie de actividad. Claro, esto si uno lo conoce bien, las maneras que, aparte de la medicación, estas técnicas como la meditación, como la relajación, los que inventaron el yoga,
señoras eran laxos que encontraron una buena manera de tratarse. No sabían que era laxitud, pero todos los que lo inventaron eran laxos que les funcionaba bien. Y claro, si uno se fija, pues ves que estas técnicas quizás es importante que las recuperemos. En definitiva, la relajación, la mente plena, ¿qué es? Tiempo para ti, espacio para ti y persona para ti. Y eso es lo que la ansiedad no te deja. La ansiedad te dice que has de resolver el problema, y has hecho la comida con los niños. Entonces, claro, esa parte es por eso que es importante que lo entendamos desde lo antes posible para los aspectos mentales y también para los aspectos físicos como enfermedad global. Entonces, eso es lo que mi intención es proponer, esto es lo que sabemos buenamente. Y entonces, claro, eso, si uno hace bien estas tareas, la probabilidad de que se dispare el automático, y con esto termino, lo que decías muy bien, el tema de uno es sufridor y anticipador. Claro, si manda el automático el que anticipa, tú no mandas. O sea, tú eres como un pasajero, es una preocupación que te lleva y tú vas siguiendo. Claro, si uno hace este tipo de técnicas y estás bien medicado y también lo has traducido en palabras adecuadamente, la probabilidad de que este automatismo que se te lleva hacia adelante no sea tan grave es más alta. Por eso que preconizamos, aparte de la medicación y de entender a los Rogers lo que nos pasa, es hacer técnicas y tener espacios y tiempos propios desde muy pronto. Porque si no, y claro, la mujer es víctima de su éxito con los niños. Lo digo porque en el caso de la mujer es muy especial, ¿no? El tema de la menopausia, no. La menopausia. No, ya sé, no. Bueno, la prevalencia es un poquito más alta, pero no mucho más. Y depende más de todos los factores. Hay aspectos biológicos, quizás cuando la depresión aparece un poco más, pero no es mucho más prevalente. Y esto es las ventajas, que si uno sabe manejar la ansiedad y ha aprendido estas cosas, claro, es lo que digo que mejora con la edad. Incluso le comentaba un estudio que hemos hecho que los que tienen ansiedad y laxitud y tienen demencia están mejor que los que no tienen laxitud y ansiedad. O sea, incluso en los dementes, los que tienen ansiedad y laxitud no se deterioran tanto.